Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de los impulsos. Seguramente usted ha oído la expresión fulano de tal es impulsivo. O usted mismo tal vez se defina de esa manera. Yo soy una persona impulsiva. ¿A qué se refiere esto? Un impulso es una fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva. Y en especial para que lo haga de una manera rápida. Así define la lengua castellana la palabra impulso. Y es que hay personas impulsivas, como dije hace un momento. Y es que tenemos un carácter o tenemos un temperamento que nos lleva a reaccionar rápidamente ante algo y muchas veces esa reacción no es la más adecuada. Seguro que ya por su mente está pasando el momento en el cual reaccionó de una manera que después usted mismo se sorprendió de qué rápidamente actuó. ¿Sabía que hay impulsos buenos y hay impulsos malos? De repente usted va caminando y ve que alguien está a punto de caerse y reacciona rápidamente, un impulso lo mueve y sostiene a la otra persona y lo libró de que cayese. Puede ir con su hijo y su hijo tratar de cruzar la calle y usted en un impulso rápido, en un movimiento de fuerza rápido, lo detiene e impide que ocurra un accidente. Entonces ese es un impulso positivo, un impulso bueno. ¿Por qué? Porque el producto de ese impulso fue algo beneficioso. Puede ser para usted o puede ser para las personas que le rodean. Pero también puede ocurrir que los impulsos sean negativos. Y déjeme decirle que ese es el mayor de los casos. Porque cuando un impulso es negativo, es cuando nos dejamos llevar por esa fuerza interna, pero el resultado es algo dañino. Por ejemplo, alguien dijo algo hacia usted, tal vez sin una mala intención, o tal vez con mala intención, pero lo cierto fue que usted reaccionó de la manera incorrecta, porque algo lo llevó a no quedarse callado, respondió y dijo algo que más tarde se va a arrepentir de lo que dijo. Tal vez reveló un secreto, tal vez dijo una ofensa que, aunque pida perdón más tarde, sin embargo, ya quedó afectada la relación con la otra persona. Es decir, que hay impulsos que dañan el matrimonio, hay impulsos que dañan nuestra relación familiar, hay impulsos que dañan nuestra relación con las demás personas. Y aún más grave, hay impulsos que dañan nuestra relación con Dios. Porque al dañar a las personas que nos rodean, también contra Dios estamos pecando. La Biblia dice que cuando hacemos daño o pecamos contra una persona, contra Dios lo estamos haciendo. Entonces en este momento tenemos que analizarnos y pensar cuántas veces hemos actuado de manera impulsiva. Creo que perderíamos la cuenta de ello. ¿Cuántas veces hemos reaccionado ante circunstancias dejándonos llevar por ese carácter, por ese temperamento que tenemos y después nos lamentamos de lo que hicimos? ¿Cuántas personas en este momento están purgando una condena en una cárcel por haber sido impulsivos y reaccionar de tal manera que hicieron daño a otra persona y ahora están sufriendo las consecuencias? Y es que también el impulso no solamente es la ira, es dejarnos dominar por aquellas cosas que nos mueven. Siempre va a haber algo que nos mueve. Nuestros criterios, nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestro carácter, como ya dije, nuestro temperamento. Cuando hablamos de nuestro criterio, de nuestra forma de pensar, entonces tenemos una manera determinada de pensar. Ahora, cuando se presenta algo que confronta ese pensamiento, entonces reaccionamos
tal vez por instinto, y después puede ser que nos arrepintamos. Es más, déjeme decirle que en la mayoría de los casos, los impulsos traen consecuencias negativas de las cuales nos arrepentiremos en un futuro. Puede ser inmediato o en un futuro lejano. ¿Cuántas personas se dejan llevar por el impulso de la infidelidad? Les gustó una persona, les atrajo una persona y se dejaron llevar por esa pasión desordenada que sentían en su corazón, y cuando vinieron a ver, habían dañado su matrimonio y puede ser que inclusive lleven a la ruptura su relación estable y familiar. La Biblia nos habla de un caso como este, que fue el caso de un rey llamado David, que tenía esposas, que tenía todo a su mando, tenía delante de él todas las bendiciones que Dios le había dado, y tenía algo precioso, que era la relación con su Dios. ¿Y qué pasó? Un día vio a una mujer y se dejó llevar por el impulso de querer tenerla cerca de él, y eso lo llevó a cometer pecado delante de Dios, y de esta manera empieza una debacle en cuanto a todo lo que tenía. El rey prosperado y bendecido viene a ser alguien que después le ruega a Dios que no quite de él el gozo de su salvación, ni aparte de él el Santo Espíritu de Dios. Y es eso, los impulsos siempre nos van a llevar en su mayoría a consecuencias negativas. Es por ello que necesitamos ejercer algo en nosotros. Quiero decirle de dónde vienen los impulsos. Los impulsos en nosotros son el producto de nuestra naturaleza corrompida por el pecado, nuestra naturaleza corrupta por haber sido partícipes del pecado. Entonces, ese pecado que se ha desarrollado en el ser humano nos lleva a tener en nosotros deseos que van en contra de lo que Dios desea, y todo lo que va en contra de lo que Dios desea termina dañándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La Biblia dice que el que es vencido por alguien se constituye en esclavo de aquel que lo venció. Y como el pecado venció al hombre, entonces ahora hemos venido a ser esclavos de aquel que nos venció, que es él, que es el pecado. Entonces el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Por ello es que no podemos nosotros por nuestros propios medios tener lo que se llama autocontrol, porque la manera de poder dominar nuestros ímpetus, de poder dominar nuestros impulsos, se llama autocontrol. Y muchos talleres se dan de ello, y muchas charlas se dan de ello. Pero sucede que siempre se sale de control algo. ¿Por qué? Porque ocurre que la raíz, la fuente de los impulsos es lo que hay que cambiar. Y eso no lo puede cambiar una meditación trascendental, eso no lo puede cambiar el yoga, ni lo pueden cambiar los pensamientos humanos. Lo pueden mejorar, pero hay que solucionar el problema de raíz. Y la Biblia dice cómo se soluciona el problema de raíz. Y es que ya no me controlen mis impulsos, ni me controlen mis deseos, ni me controlen mis sentimientos, sino que me controle sea el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si usted acepta al Señor como Salvador, lo ha aceptado como Salvador, ha sido sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo que ahora está en nosotros? Ahora nosotros debemos aprender por el Espíritu a gobernar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hay una frase maravillosa en la Escritura que siempre me gusta citar en las prédicas, y que quiero que no solamente sea una palabra que yo diga o una palabra que oigamos, sino que sea una palabra vivida, y es que todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ahora que usted tiene al Espíritu Santo, si ha aceptado al Señor como su Salvador, usted tiene poder sobre el pecado. Pero ahora esto será una batalla. No es que desaparecieron sus impulsos, no es que desaparecieron sus deseos antiguos, sino que ahora debo aprender a someterlos. No me dejaré dominar de ninguno, dice la Escritura en el texto que acabo de leer. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que quiere decir es que ahora yo debo desarrollar la capacidad por el Espíritu
y humillarme cada día delante de Dios y pedirle, Señor, ayúdame a controlar mis impulsos, ayúdame a controlar los deseos que antes me gobernaban, pero que ahora yo quiero gobernarlos a ellos. Entonces la Biblia dice que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces cuando yo reconozco esa debilidad con humildad delante del Señor, entonces el Señor viene en mi auxilio. Entonces ya no me dominarán los celos vendrán. Oiga bien, no es que van a desaparecer, los celos vendrán, pero usted tendrá la capacidad por el Espíritu Santo de dominar a esos celos y ya no venir de manera impulsiva a reclamar cosas que en la mayoría de los casos son ficticias, ni siquiera existen. Pero esa situación que está en usted, de ese desnivel en sus emociones, lo lleva a ver cosas donde ni siquiera las hay. Entonces ahora su matrimonio no seguirá siendo tambaleado por estos celos, sino que entonces ahora usted podrá ejercer dominio sobre ellos, pero no con su fuerza, no con su autocontrol, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando ese poder superior de Dios que está en nosotros puede someter a nuestra carne, es la única manera de poder vencer al pecado, y es porque ya el Señor ha quitado la fuente del pecado, pero ahora es necesario aprender el nuevo estilo de vida. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora los pensamientos que antes venían y me esclavizaban y me impulsaban a que cuando una persona decía algo, ya yo pensaba que eso lo estaba diciendo por mí y me retiraba de la conversación o me iba herido. Es ahora disciplinar el pensamiento y decir, no voy a ser impulsivo, no es conmigo que lo están diciendo. Y si lo están diciendo por mí, entonces ya no voy a caer en la depresión y tristeza que caía antes porque todo el mundo está contra mí. No, es necesario que entienda ahora que el Señor está conmigo. Entonces usted va delante de Dios y reconoce su debilidad y le dice, Señor, quiero que renueves el espíritu de mi mente. Quiero, Señor, que quites este pensamiento que está en mí. Entonces vendrá el Espíritu en auxilio a su debilidad, el Espíritu de Dios, y usted podrá empezar día a día a ganar el terreno que antes estaba conquistado por sus impulsos. Ahora aprende a ser una persona sosegada y en paz. Esta vida nueva en Cristo es un desafío, es un reto, donde el Señor le ha invitado cuando Él lo hacía en su momento con el ministerio terrenal, cuando dijo a sus discípulos, síganme. Era el desafío a seguirle sin saber lo que les esperaba, solamente por la fe en Él. Así ahora el Señor nos llama a seguirle y dejar a un lado todas aquellas cosas que antes le oprimían y que antes no le permitían disfrutar de lo que Dios tiene para usted. ¿Qué tiene el Señor para usted y para mí? Tiene vida y vida en abundancia. Los impulsos nos han arruinado muchas de esas bendiciones que Dios tenía para nosotros, pero ha llegado la hora de ejercer el control y dominio sobre ellos. Lo que otros quieren llamar autocontrol y que es imposible de lograr en su totalidad, solamente mejorarlo, ahora el Señor nos lo ofrece en su totalidad a través del dominio propio. Él nos ha dado la templanza, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. La templanza es la estabilidad en el carácter, y para poder tener estabilidad en el carácter y en nuestras decisiones es necesario poder ejercer el dominio propio. Pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un creyente verdaderamente estable en Cristo es alguien que ha aprendido a dominar sus impulsos. La Biblia está llena de relatos de hombres de Dios que, a pesar de las bendiciones que Dios le dio, fueron impulsivos, y esos impulsos los llevaron a cometer errores que pesaron grandemente en toda su vida. Ahí está el caso de David, está el caso de Moisés y muchos otros, aún Abraham, en el Nuevo Testamento, Jacobo y Juan, Pedro, y podemos seguir haciendo una enorme lista de todos los hombres de Dios que pasaron por situaciones impulsivas que, repito, les llevaron a arrepentirse más tarde. Ahora nosotros podemos entender
que también nuestro nombre está en esa lista. Pero también, así como ellos pudieron superar esa debilidad en su vida, usted y yo también podemos superarlos, pero no por nosotros mismos, sino por el auxilio del Señor. Repito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Le invito pues a ser alguien que tome control y dominio de sus emociones, de sus impulsos, y ser de esta manera un creyente vencedor y que disfruta la vida en abundancia que el Señor nos ofrece. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Le invito a compartir más reflexiones de la palabra de Dios y la vida diaria a través de Hablemos Hoy y también de la palabra diaria, ambas prédicas, y compartir de la palabra que el Señor nos permite colocar en YouTube y también en Facebook bajo el nombre Berry Chaviedo. Le invito a suscribirse al canal o también a visitarnos en Facebook y en el nombre del Señor recibir la edificación que el Señor tiene para nosotros. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo. Ha sido una bendición poder compartir una vez más. Hablemos Hoy.